Y bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo de científicamente veraz es Dune. Es mi tema favorito, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice. Si eres como yo, seguro que has oído hablar sobre la saga de películas de ciencia ficción de Dune, de Denis Villeneuve. Yo fui a ver las dos primeras al cine, y créeme que no me decepcionaron para nada. Por si no estáis muy puestos en el universo de Dune, aquí va un pequeño resumen. Dune es una saga de libros escrita a mediados de los años 60 por Frank Herbert. Está considerada por muchos como una de las mejores obras de ciencia ficción de todos los tiempos. No, literalmente, es que Dune a mí me ha cambiado completamente la cabeza. Tiene un tono, tiene una mística, tiene un aura tan increíble. El primer libro, bueno, si quieres el segundo porque es como un epílogo, el Mesías de Dune. Pero tiene un aura, es tan especial. Dune es tan especial que yo no entiendo cómo es que yo no había oído hablar de eso hasta hace relativamente poco. Había visto memes y referencias, pero yo no sabía que eran de Dune hasta las películas. Por eso es que me compré el estuche, porque vi las dos películas y dije, esto lo tengo que tener, tengo que leer esto. El primer libro por sí solo tiene casi 900 páginas, y de hecho se ha adaptado en una película dividida en dos partes. El universo de Dune está repleto de conceptos científicos fascinantes. Viajes interestelares, escudos personales basados en partículas subatómicas, adaptación humana a entornos extremadamente duros, lunas que inclinan el eje de rotación de sus planetas y mucho más. Y claro, eso me hizo pensar, ¿qué tan realistas son estas ideas? ¿Son pura ciencia ficción o están más cerca de la realidad de lo que Me va a creen? decir que esto no es épico, una nave espacial castillo imperial metido dentro de una tormenta gigante cuando explotan bombas atómicas y un ejército de gusanos de arena gigante traspasan la barrera. Uf, locura, locura tras locura. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompañadme hoy mientras nos adentramos en el mundo de Dune para descubrir cuánto de esta obra pionera de la ciencia ficción se sostiene como ciencia y cuánto pertenece a la pura fantasía. Dune gira en torno al uso de viajes interestelares más rápidos que la luz, algo necesario si tenemos en cuenta que la historia transcurre a través de diferentes mundos y galaxias. De hecho, el propio autor menciona en un apéndice que en el universo de Dune hay más de 13.000 planetas. Son 13.000 planetas habitados en el universo. Bueno, ni siquiera en el universo, en la galaxia. ¿Por qué, Max? ¿Qué cosas tú ves por lo general? Claro, esos son los tópteros, los ornitópteros. No es que las imágenes, el aura de las cosas, cuando tú lees el libro y que todo empiece con un apéndice de la princesa Irulan, es que todo tiene una cuestión tan especial que solo por eso vale la pena leer el libro. Es insuperable, es que es insuperable la estética. Lástima que la primera película es muy lenta, tarda mucho en carburar, pero por las imágenes... muchísimos planetas. Así que, para no perdernos, vamos a centrarnos en los tres principales: Giedi Prime, Caladan y Arrakis. Giedi Prime es el hogar de los Harkonnen, que actualmente gobiernan Arrakis y sus recursos, de los que hablaremos. Claro, ¿no? Y además que todo tiene un propósito. Por ejemplo, los Harkonnen, como son un planeta industrial, todo parece artificial, todo parece negro, todo está contaminado, todo es horrible. Mientras que Caladan es un planeta con mares, que es bonito, que parece hasta medieval, que parece que tiene esa aura de señorío, del lugar donde vive la nobleza, una especie de Avalon, una especie de Camelot. Y luego está Arrakis, que es todo lo contrario, es desierto, es locuras, locuras. Mucho de iceberg. Oye, yo también quisiera ver unos iceberg de vez en cuando. Más adelante en el vídeo. Es un mundo totalmente industrializado, con casi nula fotosíntesis, lo que significa que probablemente dependerían del comercio con otros planetas para conseguir alimentos. Han sustituido casi todo lo natural por entornos artificiales, salvo un pequeño bosque que mantienen para explotarlo madereramente. Caladan, por el contrario, es un mundo oceánico exuberante, hogar de los Atreides y de nuestro protagonista, Paul. No, pero lo del sol extraño, eso es una cuestión, es una invención de la película. Yo no sé si lo dirán aquí,
Pero toda esta cuestión de la pelea en blanco y negro en la arena Harkonnen, todo eso es una invención de la película. Porque querían darle esa justificación de por qué esta gente es blanca y es calva. Entonces, lo que sí es cierto es que los Harkonnen eran industriales, que eran una sociedad industrial y mecanizada. Eso sí es cierto. El agua abunda y el clima es bastante suave. Estos dos mundos no podrían ser más diferentes de Arrakis, donde transcurre la mayor parte de la acción de la película. Arrakis es un planeta desértico que hace que el Sahara parezca un oasis. Es el tercer planeta de su sol, Canopus, orbitando a una distancia media de... No, es que es un agregado, es que eso les da un aura y una estética a los Harkonnen que tú dices, yo quiero ser uno de esos calvos espaciales. Lástima que no hicieron el mismo tratamiento con Salusa Secundus. Espero que lo hagan para Dune 3. Que Salusa Secundus es el planeta de los ¿cómo se llaman esos bichos? Sardaukar, de los Sardaukar, que es un planeta prisión monstruoso y horripilante en el que entrenan a los soldados más despiadados de la galaxia. Entonces ojalá que ya para el tercer libro, que hay algunas escenas en Salusa Secundus, creo, pues en el 3. Entonces que ahí también exploren un poquito ese planeta y le den ese toque especial. Claro, porque sí, malvados pelirrojos, porque los Harkonnen en la primera película eran pelirrojos todos. 87 millones de kilómetros. Esto es casi el doble de la distancia que separa la Tierra de nuestro Sol. Si estuviéramos tan cerca, la vida tal y como la conocemos lo tendría bastante complicado, dadas las temperaturas abrasadoras y la radiación ultra elevada. Entonces, ¿puede Arrakis realmente albergar vida? Bueno, es posible que Herbert se inspirase en una estrella real llamada Canopus, una estrella blanca de la constelación austral de Carina. Actualmente, esta estrella está en una fase evolutiva llamada bucle azul, en la que pasa de ser una estrella más fría a una mucho más caliente antes de volver a enfriarse. Esto significa que en algunos momentos, Canopus podría haber sido considerablemente más fría y tenue que muchas enanas amarillas como nuestro Sol. Eso situaría a Arrakis en la famosa zona habitable o zona de ricitos de oro de su estrella durante parte de su ciclo estelar, haciendo que las condiciones para la vida fueran mucho más favorables. Algo que me parece súper interesante de Arrakis es su órbita. Al igual que la Tierra, Arrakis está en tercera posición respecto a su estrella, pero ahí acaban las similitudes. A ambos lados de Arrakis hay dos planetas mucho más grandes conocidos como los gemelos. Gracias a los fans entregados que recopilan información en la wiki de Dune, sabemos que estos gemelos tienen órbitas elípticas. Estas órbitas tiran de Arrakis como si fuese un tira y afloja gravitacional, provocando que su trayectoria alrededor de la estrella sea inestable y cambiante. Por eso, un año en Arrakis puede durar entre 295 y 595 días estándar. Oh, no sabía eso, ¿eh? Me pregunté si habríamos visto algo similar en nuestro universo conocido, y resulta que no es tan raro que existan órbitas altamente elípticas. Hemos descubierto bastantes exoplanetas que siguen este patrón. Además, sabemos que las órbitas muy excéntricas pueden influir en el movimiento de otros cuerpos dentro del mismo sistema, provocando cambios en la inclinación orbital, en la duración de la órbita o incluso resonancias orbitales. Sin embargo, creo que la variación tan drástica que vemos en Arrakis es bastante improbable en nuestro universo. Para que ocurriera, tendría que darse un escenario extremadamente inestable y caótico, y aún así, solo sería algo temporal. Hablando de órbitas, Arrakis también tiene un par de lunas que merecen mención. Krelln y Arbon se pueden ver claramente en el cielo nocturno de Arrakis. Krelln, la mayor de las dos, comparte bastantes características con nuestra luna. Da una vuelta completa cada 25,5 días. Está cubierta por una fina capa de polvo. Pero ¿dónde carajo salen todos estos agregados, ¿Dónde porongas se ponen a inventar todas estas informaciones? De hecho, yo vi un TikTok hace tiempo en el que explicaban incluso la composición química de la especia. Imagínate, para que llegaran a ese nivel de detalles, y hasta tratan de justificar de que la especia tiene ese color oxidado en la arena, pero que luego se convierte en azul porque tiene cobre y un montón de cuestiones más que tú dices, pero ¿por qué se pusieron a detallar tanto esta cosa? Se agradece siendo ciencia ficción, pero me parece increíble que la gente busque explicaciones a cosas tan detalladas y tan minúsculas. Meteórico. Tiene un montón de cráteres y no tiene atmósfera. Arbon es mucho más pequeña y completa su órbita cada 5,7 días.
Mientras que los gemelos influyen en la duración del año en Arrakis, estas lunas afectan la duración de los días, modificando la velocidad a la que Arrakis rota sobre su propio eje. El día medio en Arrakis dura unas 22,5 horas estándar, pero en circunstancias especiales, el día puede ser tan corto como 3,8 horas o tan largo como 51,4 horas. Según lo que sabemos de astrofísica, este tipo de escenario parece altamente improbable. No, yo no tengo moderadores, porque ¿para qué? Si tengo 10 personas en el Discord como mucho, entonces no hace falta todavía. La rotación planetaria está determinada principalmente por la conservación del momento angular, y cambiar esto requiere que actúe una fuerza externa. Técnicamente, la gravedad de las lunas sería esa fuerza externa, pero es muy poco probable que por sí sola cause fluctuaciones tan extremas en la rotación de Arrakis. De hecho, igual que pasa con la relación entre Arrakis y los gemelos, esta configuración también sería muy inestable y en la práctica duraría muy poco. Pasemos ahora a dos de los grandes tópicos de la ciencia ficción que tratan estas películas: los campos de fuerza y los viajes interestelares. En el universo de Dune, ambas tecnologías se basan en el mismo principio ficticio, conocido como el efecto Holtzman. El efecto Holtzman. No voy a entrar en demasiados detalles técnicos, pero básicamente tiene que ver con las supuestas propiedades repelentes de las partículas subatómicas. Empecemos con los campos de fuerza que en la película se ven como escudos personales. Vemos a muchos personajes usando estos escudos durante los combates. Están generados alrededor del usuario gracias al efecto Holtzman, creando una barrera defensiva que es impenetrable para objetos que se mueven a gran velocidad, como las balas. Sin embargo, objetos que se mueven más despacio, como una espada, pueden... No, es que ese es un detallito. Ese tipo de detallitos me encantan porque solo eso explica un montón de cosas del trasfondo. Eso explica por qué no hay guerras muy grandes. Eso explica por qué no se usan armas láser. Eso explica por qué las guerras se hacen así de infiltración y de asesinatos y no a campo abierto. Eso explica también por qué los Fremen, siendo tan superiores militarmente, no son capaces de detener a los Harkonnen. Porque los Fremen no saben el estilo de combate con escudo. Entonces siempre van a perder en un combate contra un Harkonnen con escudo. Entonces todo se explica con ese detallito que solo sirve para explicar por qué Paul pelea con espada y no con pistola en el futuro distante. Atravesar el escudo. Los científicos han intentado, sin mucho éxito, crear campos de fuerza o escudos invisibles en la vida real. La mayoría de los experimentos se han centrado en el electromagnetismo y el plasma. Todavía no hemos explorado métodos basados en partículas subatómicas, así que por ahora esto seguirá siendo pura ciencia ficción. Tampoco tengo muy claro cuál sería la razón científica para que un campo de fuerza subatómico proteja contra objetos rápidos, pero no contra los lentos. No, bueno, fricción. Tiene lógica, pues, porque es básicamente el mismo principio del chaleco antibalas. El chaleco antibalas bloquea la bala porque tiene un solo movimiento y agota la energía, mientras que el chaleco antibalas no puede con el cuchillo porque son dos movimientos. Primero es el impacto inicial, que ese sí lo bloquea, pero luego el tipo empuja y eso es lo que corta el Kevlar. Por eso entonces supongo que sigue un principio parecido. Puede que fuera simplemente una licencia narrativa para darle más emoción a la historia y tener esas escenas de lucha cuerpo a cuerpo tan espectaculares. Porque si los campos de fuerza bloquearan absolutamente todo, no habría sitio para esos épicos combates a cuchillo. Y eso sería una auténtica pena. Estos escudos están claramente muy por delante de nuestras capacidades tecnológicas actuales. Apenas estamos empezando a entender cómo funcionan partículas subatómicas como los bosones y los quarks, y de momento parecen bastante impredecibles. Incluso aunque pudiéramos predecir su comportamiento, no está claro cómo interactuarían con la materia para formar esa barrera protectora que vemos en las pelis. Y luego está el tema de la conservación de la energía. La energía de los objetos que chocan contra el escudo tiene que ir a algún lado. Cabría esperar algún tipo de cambio en el escudo, ya sea cinético o térmico. En las pelis, los escudos se iluminan al recibir impactos, pero no queda claro cómo el efecto Holtzman convierte esa energía cinética en calor y luego en luz. La otra gran aplicación de... No, y además que como esto tiene que ver con el viaje interestelar, lo más probable es que esto sea una curvatura del espacio-tiempo portátil y para el cuerpo, entonces a lo mejor es por eso. Pero sí, no, es que tiene lógica, es que por eso sigue el principio del escudo del chaleco antibalas. Lo que pasa es que obviamente es un elemento de ciencia ficción.
El misterioso efecto Holtzman es el plegado del espacio, que es la clave para los viajes interestelares, junto con la especia de la que... No, y bueno, otra cosa, otra aplicación del efecto Holtzman son los suspensores, que son esos aparatitos que flotan y eso. Ustedes se acuerdan de la segunda película cuando los Harkonnen pegan ese brinco y vuelan hacia la cima del barranco. Bueno, eso también se construye con el efecto Holtzman. Hablaremos enseguida. Con la ayuda de un generador Holtzman, los navegantes espaciales, conocidos como los navegantes de la cofradía, pueden literalmente plegar el espacio, permitiendo que las naves viajen más rápido que la luz. De entrada, sabemos que nada puede viajar más rápido que la luz sin violar las leyes conocidas de la física. Esto se debe a varias razones fundamentales que en esencia se resumen en la teoría de la relatividad de Einstein. Para empezar, cuando una nave estelar acelera, el tiempo empieza a dilatarse en relación a un observador que esté quieto. A medida que se acercan a la velocidad de la luz, el tiempo para la tripulación prácticamente se detendría. Así que viajar más rápido que la luz implicaría algún tipo de tiempo negativo. Y si seguimos tirando de ese hilo, acabamos llegando a cosas como la paradoja del abuelo y otras paradojas de bucles temporales de las que ya hemos hablado en este canal. En segundo lugar, una nave que se acerca a la velocidad de la luz también vería cómo su masa se aproxima al infinito, lo que significaría que necesitaría una cantidad infinita de energía para superar esa velocidad. ¿De dónde sacaría esa energía? Ni idea. Pero por como lo muestra el director Villeneuve en la película, parece que las naves logran plegar el espacio de alguna manera, quizá mediante un agujero de gusano, para aparecer en su destino instantáneamente. Ya hemos hablado sobre la ciencia detrás de los agujeros de gusano en nuestro análisis de Interstellar, que podéis ver en nuestro canal. La segunda parte de la ecuación para los viajes interestelares es un misterioso polvo conocido como la especia. Tiene una importancia económica y política brutal en el universo de Dune, porque sin ella, los viajes interestelares serían imposibles. Eso también, la especia, es que todo tiene tan especial. Es una droga, es un combustible, es el recurso más caro del universo, es una medicina. Uf. Qué increíble es esto, ¿eh? El único lugar donde se puede encontrar esta especia es en Arrakis. Pero lo curioso es que no es la nave en sí la que se beneficia de la especia, sino los propios pilotos. Te lo explico. La especia provoca unos efectos bastante flipantes en la persona que la consume. Para los habitantes originarios de Arrakis, los Fremen, la especia es sagrada. Tiene unas propiedades anti-envejecimiento. Es que mira, me va a decir que no están farmeando ahora aquí estos Fremen. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo el video ese de... Ah, bueno, aquí está. ¿No se acuerdan que ayer estábamos viendo el video ese de los personajes más mal interpretados o las películas más mal interpretadas? Eso también pasó con Dune, porque la gente creía de verdad que Paul era un héroe y que los Fremen eran salvadores o algo así por el estilo y que eran los buenos. Entonces por eso tuvo que ser Mesías de Dune, para dejar en claro que Paul era un falso profeta, de que los Fremen eran unos locos salvajes y unos fundamentalistas religiosos. Pero claro, es que tú ves planos como este y farmean un aura a los Fremen que tú dices, mierda. De anti-envejecimiento muy potentes y te ayuda a alcanzar un estado de clarividencia, ampliando tu conciencia y permitiéndote ver el futuro. Claro que también es increíblemente adictiva, y si la dejas de consumir, te mata. Los navegantes de la cofradía la toman cuando pilotan las naves estelares para alcanzar ese estado de hiperconsciencia. Los efectos precognitivos les permiten navegar el espacio plegado y guiar las naves a través del vacío interestelar al instante y sin peligro. Claro, y ese es otro concepto de ciencia ficción que es súper recontra fascinante y ha sido muy, muy manoseado después de Dune, ¿eh? El miedo a las máquinas, de que las máquinas reemplacen al ser humano, el terror a las máquinas. Sí, claro, en la película creo que tratan de hacer, tratan de modificar eso, pues, pero en su época, cuando se publicó el libro, la gente empezaba a decir es que Paul es un héroe, que Paul es el Mesías, que Paul es un buen tipo. Entonces, claro, en Mesías de Dune queda claro de que Paul es el mayor genocida de la historia, Paul es un líder incompetente, Paul es un melancólico y un tipo triste que ha fracasado y que está rodeado de conspiradores. Entonces, claro, ahí tuvo que cambiar de manos, pues. No, Max, no es el padre de la ciencia ficción. Es una de las sagas más influyentes, pero en orden de, digámoslo así,
En orden de genealogía, el padre de la ciencia ficción es Frankenstein. Mary Shelley es la madre de la ciencia ficción. Es la primera novela del género, propiamente dicho. Luego vendrían H.G. Wells y Julio Verne, que serían algo así como los abuelos del género, los primeros grandes exponentes de la materia. Luego estaría la generación de Asimov. Ray Bradbury, Clarke. Metería también a Edgar Rice Burroughs, pero él es un escritor más de aventura que de ciencia ficción propiamente dicho. Y luego es que viene Herbert, porque Herbert toma muchos elementos de Fundación y de la saga marciana de John Carter. Y luego viene que si el blockbuster, Star Wars, Terminator, y lo que vino después. Sí, crearía más bien ese subgénero de la odisea espacial, de la ópera espacial, de la epopeya espacial, cosas así. Sería más apropiado decir que es una especie de padre putativo de Star Wars. Ahora bien, está claro que no conocemos ninguna sustancia que nos permita ver el futuro, porque si existiera, toda la industria de las apuestas se iría al garete de un día para otro, y eso sería lo de menos. Ver el futuro implicaría saber lo que ocurre antes de que ocurra, lo que rompe de lleno con las leyes de la causalidad. La causa debe preceder al efecto, no al revés. Con la precognición entramos en terreno de paradojas temporales y bucles que desafían las leyes conocidas. Además, viola la ley de conservación de la información, que dice que en un sistema cerrado no se puede crear ni destruir información. Lo más parecido... Primera vez que escucho eso, ¿eh? Claro, con razón, Star Wars ama tanto a los planetas desérticos. Evidentemente, ese es uno de los rasgos. Y también en la amenaza, en el Imperio Contraataca hay un gusano de arena gigante en un asteroide que escapan ahí en el halcón milenario. Y el poder Jedi de manipular las mentes es parecido al de la Bene Gesserit, que tienen la voz. Pero eso, primera vez que escucho eso de que, volviendo al asunto, la primera vez que escucho eso de conservación de la información, a la especie que se nos ocurre en nuestro mundo son los psicodélicos, sustancias que los humanos de casi todas las culturas han usado durante milenios para alcanzar estados elevados de conciencia. Estas plantas psicoactivas también son consideradas sagradas por los pueblos que las consumen, igual que los Fremen consideran sagrada la especia de arrakis. Eso sí, comerte un hongo mágico en mitad del espacio no va a hacer que tu nave viaje a la velocidad de la luz, por mucho que lo desees. ¡Ah, decepción! Otra sustancia sagrada en Arrakis es el agua. El planeta es un desierto absoluto, sin precipitaciones naturales ni cuerpos de agua en la superficie. El único agua a la que los Fremen pueden acceder está almacenada en pozos subterráneos. No, por eso no se la toman. Esa es agua sagrada que utilizan para otra cosa. Esta agua sagrada que utilizan para reforestar Arrakis cuando llegue el Lisan al-Gaib. Pero ni siquiera se atreven a usarla, porque sueñan con que algún día servirá para transformar Arrakis, hacerlo más habitable y recuperar el poder que... En Mass Effect Tuchanka, los Krogan y Kairos. Tuchanka, que son las especies de Mass Effect, porque yo no sé nada de Mass Effect. Gracias, Dandy. Dandy hizo lo suyo, Los Krogan, sí, son especies de eso. El Imperio les ha arrebatado. La otra única fuente de agua que tienen son los subproductos de sus propios procesos corporales. Te puedes imaginar que esto ha dado lugar a unas prácticas de reciclaje de agua de lo más extremas. Seguro que te fijaste en esos trajes que llevan los Fremen cada vez que salen de sus comunidades subterráneas. Se llaman destiltrajes y están diseñados para capturar y reciclar toda el agua posible del cuerpo. Filtran el sudor, la sangre, la orina y cualquier otra secreción a través de una serie de capas microdérmicas. Una vez separada el agua, va a un bolsillo de recolección. Los Fremen luego beben ese agua a través de un tubo, como si fuera una cantimplora. Y también recolectan la humedad del aire, y también de los enemigos, y de los cuerpos. Suena asqueroso, pero también muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría si intentáramos hacer un destiltraje en la vida real? Lo primero que necesitaríamos es un material que filtre las cosas a nivel microscópico para separar los desechos del agua. Y de hecho, eso existe. Se llama membrana nanoporosa. Está hecha de poros tan pequeños que solo permiten que pase el agua. Ah, mira, para que tú veas, Tuchanka es Arrakis.
los Krogan, los Fremen y Kairos, el gusano de arena. Vamos a ver cómo son los Krogan. Sí, porque es que te lo digo, toda la ciencia ficción, por lo menos toda la ciencia ficción espacial, tiene referencias a Dune aquí y allá. Ah, los bichos estos son los Krogan. Ah, estos bichos son los Krogan. Es que yo no me sé los nombres. Yo me sé que existe Proteano, que existen los tipos esos que son como los etéreos de WoW y cosas así por el estilo. Nos vemos, Alaeris, cuídate. Todo lo demás que sea demasiado grande, como las bacterias, queda atrapado. Aquí en la Tierra, estas membranas se fabrican con una mezcla de materiales que lamentablemente serían muy difíciles de encontrar en Arrakis: metales, cerámica y polímeros. El segundo gran reto que le veo a estos trajes es mantenerlos limpios. Existen varias formas de limpiar y mantener membranas nanoporosas, pero solo dos parecerían viables para los Fremen en Arrakis: o bien cepillar en seco los trajes con cepillos, o usar algún tipo de bomba manual para aplicar aire a presión. Aunque teóricamente podríamos usar tecnologías actuales para fabricar una versión muy básica de algo así, sinceramente dudo que muchas personas, salvo quizá Bear Grylls y otros expertos en supervivencia extrema, se animasen a ponérselo. No, pero si te mueres, es que tú pasas 4 horas en Arrakis sin el destiltraje y te mueres, así que te lo pones o te lo pones. Oye, yo me acuerdo que mi hermano o un primo mío me dijo que en un programa de estos de Bear Grylls, el tipo agarró y se hizo una gallola, se masajeó el ganso y echó el kuma a la hoguera, porque decía que eso servía para espantar mosquitos. ¿Eso sí pasó? ¿O fue una inventada de él y yo me la creí como un estúpido? Siendo Arrakis un planeta desértico, no hay mucho de lo que hablar en cuanto a formas de vida alienígena. Sin embargo, hay una criatura que es verdaderamente impresionante, tan grande que parece imposible. Estoy hablando, por supuesto, del gusano de arena. Para empezar, ¿cómo podría sobrevivir una criatura tan enorme sin apenas comida en el desierto? Bueno, resulta que aquí en la Tierra tenemos un animal de tamaño igualmente descomunal que ha encontrado una solución parecida a este problema. Según parece, los gusanos de arena se alimentan de manera muy similar a las ballenas azules. Se tragan... ¿Qué pasó, Coco? Y es un consejo medio real, pinga. ingentes cantidades de arena del desierto y filtran el plancton microscópico que vive allí. Vale, pero ¿tiene esto sentido a nivel proporcional? Yo te diría que no en realidad. Las ballenas azules comen entre 1 y 4 toneladas de plancton al día durante la temporada de alimentación veraniega. Las ballenas miden unos 25 metros de largo y solo se alimentan en aguas árticas, que suponen el 1,3% de toda el agua del océano. Sin tener en cuenta las diferencias de metabolismo, un gusano de arena de 200 metros de largo, alimentándose al mismo ritmo, necesitaría entre 8 y 35 toneladas de plancton de arena al día. Es una cantidad brutal. Pero si tenemos en cuenta que los gusanos de arena tienen a su disposición el 100% de la superficie del planeta para alimentarse, frente al 1,3% de las ballenas, supongo que podrían mantenerse vivos de esa manera. Ahora bien, no dependen del agua para sobrevivir, y que yo sepa, no existe ningún organismo, ni siquiera... No, es que no solo que no necesitan agua para sobrevivir, el agua es venenoso para el gusano de arena gigante. Los extremófilos más resistentes, que no necesite agua de alguna manera para seguir viviendo. Hablando de agua, pasemos a hablar de la terraformación de Arrakis. Uno de los grandes objetivos de los Fremen es convertir al menos partes de Arrakis en un mundo verde, frondoso y mucho más habitable. Por eso, sus pozos subterráneos son tan valiosos para ellos. Cualquier tipo de terraformación tendría que empezar con el agua. Lo que voy a contar ahora no se muestra en ninguna de las dos películas, pero es un pequeño spoiler de los libros. Así que si estás pensando en leerlos o ya los estás leyendo, quizá quieras saltarte esta parte. Varios miles de años en el futuro respecto a... Comento, habría que... Déjame comentar, escribir este comentario y seguimos. Que lo que va a decir ahorita es interesante porque esto tiene que ver con el libro 4. Cuando se sitúan las películas, Arrakis sí que es terraformado con éxito por los poderes gobernantes. Sí, ciertamente, cuando Paul empieza su gobierno, es que empieza el proyecto de terraformación de Arrakis. De hecho, ya para el primer libro ya empiezan. Lo que pasa es que es algo que se mantiene todavía en secreto, que se mantiene en la parte deshabitada del planeta para que no fastidien los Harkonnen.
Y ya para la época del Leto II, ya Arrakis es completamente un paraíso verde, no hay desierto, se extinguieron los gusanos de arena gigantes. Y el único cacho de desierto que queda es el patio de recreos del dios emperador Leto II. Entonces sí, Paul cumplió la promesa. Él es el Lisan al Gaib. No he encontrado demasiada información sobre cómo lo lograron exactamente, pero eso no me ha impedido imaginar algunas ideas. Terraformar un desierto puro y duro para transformarlo en un clima templado es un proyecto extremadamente ambicioso, limitado principalmente por el tiempo. No es algo que pudieras lograr en una sola vida. Por suerte, para los habitantes de Arrakis, la especia funciona como una fuente de juventud, así que el tiempo no es un problema. Pero así no pierden la especia. Sí, pierden la especia. La cuestión es que Leto creó una serie de bóvedas de instalaciones ultra super secretas donde almacenaba la especia y la empezó a racionar en las diferentes facciones para así limitar el comercio interestelar y para básicamente garantizar su poder. Porque claro, ¿quién va a alzarse contra Leto II si él es la única fuente que queda de especia? Dune, el tercer libro es Herbert luciéndose. ¿Quieres verme hacer una épica de ciencia ficción otra vez? Aquí está el dios emperador, literalmente. ¿Quieres verme revolucionar la ciencia ficción? ¿Quieres verme hacerlo de nuevo? Sí. Sí, no, dios emperador. Dios emperador creo que es el más especial de los libros de Herbert. Lo que pasa es que la edición que yo tengo es medio pocha, entonces no puedo apreciarla en toda su magnitud, pero es increíble, es fascinante. Tan grande. Me recuerda a conceptos similares que hemos tenido aquí en la Tierra sobre terraformar Marte. Por ejemplo, la idea de Casey Handmer, arquitecto de sistemas de software de la NASA, que propuso enviar una flota de velas solares a Marte para sublimar el dióxido de carbono congelado y engrosar la atmósfera. Otra idea, algo menos delicada, es la de Elon Musk. Soltar 10.000 bombas nucleares sobre los casquetes polares de Marte para liberar dióxido de carbono y 10.000 bombas nucleares es un poquito como que mucho, ¿no? Vapor de agua. Engrosar la atmósfera calentaría el planeta hasta temperaturas más parecidas a las de la Tierra, pero los científicos aún no se ponen de acuerdo en si hay suficiente dióxido de carbono congelado para que funcione este método. La atmósfera de Arrakis, en cambio, ya es parecida a la de la Tierra. Para dar el pistón. O sea que Leto II es zurdo. No, mira, el plan del Leto II es porque él tiene una visión del futuro, entonces se da cuenta de que si el ser humano se sigue expandiendo por el universo, va a encontrarse con el enemigo que lo podría aniquilar. Entonces él lo que decide es controlar el suministro de especia para que la humanidad no viaje tanto por el espacio, no se expanda y así retrasar la llegada del enemigo el tiempo suficiente para preparar al ser humano. Entonces por eso es que hace todo este plan. Aunque es como tú dices, Memo, mucha gente malinterpreta a Dune y no entiende que los cultos de personalidad son malos. Exactamente, y de hecho, el que termina siendo el verdadero mesías de Dune es Leto II, quien se autoproclama Dios emperador, pero aún así actúa para que la gente no le quiera. Y esto demuestra que él es un verdadero héroe que actúa por el bien, no por su beneficio personal. Toletazo de salida a la terraformación allí, supongo que tendrías que importar agua de otros planetas. También tendrías que tener en cuenta la calidad del suelo, la modificación del clima, la restauración de ecosistemas y la estabilidad general del clima. Además, sería necesario introducir especies para construir y mantener ecosistemas variados y resistentes, algo que de hecho el emperador del momento en que Arrakis fue terraformado logró realizar. En mi opinión, Dune está a la altura de su reputación como pionera del género de ciencia ficción. Tiene todo lo que podrías desear. Múltiples mundos, viajes interestelares, campos de fuerza, extrañas criaturas alienígenas y polvos místicos con propiedades que parecen mágicas. Dune nunca pretendió ser científicamente exacta. Realmente pone el énfasis en la... No, ciertamente, es que no existe un animal, no existe nada parecido a un gusano de arena gigante. Ellos son básicamente colisionadores de partículas en su interior. Ellos son fabricantes de los compuestos orgánicos de Arrakis. La única razón por la que hay atmósfera en el planeta es porque los gusanos de arena sintetizan el oxígeno y el ozono a través de su movimiento, de su ciclo de vida. Ficción de la ciencia ficción y nos anima a usar la imaginación. Y exactamente, muchísima aura.
Los universos ficticios nos ofrecen la oportunidad de explorar lo que sabemos y lo que todavía no, profundizar en nuestra comprensión de la física y hacernos una idea de hasta dónde llegan los límites actuales de la ciencia. Como dijo Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento está limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero, estimulando el progreso y dando lugar a la evolución. Y eso hace que ficciones como Dune merezcan la pena. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. No, tremendo video, me gustó mucho.